Saludos estudiantes, bienvenidos a LOC en Química General. Les habla su docente Carlos Andrés Martínez de la Facultad de Química Ambiental. En este primer video del tema 4 hablaremos acerca de la introducción a la química orgánica. En general, la química orgánica es el estudio de los compuestos de carbono. El carbono puede formar más compuestos que ningún otro elemento de la tabla periódica, ya que tiene la capacidad de unirse entre sí formando cadenas lineales o ramificadas. En la naturaleza, los átomos de carbono son únicos en su habilidad para formar cadenas muy estables o anillos, o de combinarse con otros elementos tales como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Entender la química orgánica, área de estudio, es esencial para comprender las bases moleculares de la química de la vida, es decir, la bioquímica. En general, los compuestos de carbono pueden clasificarse en dos grandes grupos, los hidrocarburos y los compuestos orgánicos con heteroátomos. Cuando hablamos de hidrocarburos nos referimos a los compuestos formados mayoritariamente por carbono e hidrógeno. Cuando hablamos de los compuestos orgánicos hablamos de compuestos formados por carbono e hidrógeno, en donde además existe la inserción de heteroátomos. Estos heteroátomos se refieren a átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo. En el grupo de los hidrocarburos, estos pueden ser de cadena abierta, hablamos de compuestos saturados como los alcanos, o compuestos no saturados como los alquenos y alquinos. En el otro subgrupo aparecen los hidrocarburos de cadena cerrada, hablamos de los compuestos alicíclicos, los no aromáticos, o los compuestos aromáticos. En los compuestos orgánicos con presencia de heteroátomos, hablamos de los derivados halogenados cuando nos referimos a compuestos orgánicos que tienen átomos del grupo de los halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo. Hablamos de los compuestos oxigenados, en este grupo se encuentran los alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres, por mencionar algunos. Todos estos tienen la característica de tener oxígeno como heteroátomo. Aparecen también los compuestos nitrogenados, donde tenemos las aminas, amidas, nitroderivados y nitrilos, que se caracterizan por tener nitrógeno como heteroátomo en su estructura. En general, es posible afirmar que el número de compuestos orgánicos existente, tanto naturales, nos referimos a sustancias que constituyen organismos vivos, nos constituyen a nosotros, como proteínas, grasas o azúcares, de ahí el sobrenombre de química orgánica, como artificiales, por ejemplo, los plásticos que nos rodean, todo el material plástico que utilizamos, es prácticamente infinito, dado que el átomo de carbono tiene gran capacidad para formar hasta 4 enlaces de tipo covalente. Estos enlaces pueden ser sencillos, dobles o triples, dependiendo de la hibridación. Enlazarse con elementos tan variados como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo y muchos otros de la tabla periódica. Construir cadenas de variada longitud desde un átomo de carbono hasta miles, lineales, ramificadas o incluso hasta cíclicas. Si analizamos el componente electrónico del carbono, descubriremos que es un elemento cuyos átomos tienen 6 neutrones en su núcleo y 6 electrones moviéndose a su alrededor. Existen varios isótopos del carbono, aunque el más abundante tiene 6 neutrones en el núcleo, es el carbono 12. Los electrones del átomo de carbono se disponen en 2 capas, es decir, 2 niveles. 2 electrones en la capa interna, los del 1s2, y 4 electrones en la capa más externa, es decir, el nivel 2 en el 2s y el 2p. Esta configuración electrónica es el origen que le permite a los átomos de carbono tener múltiples posibilidades para unirse con otros átomos a través de enlaces covalentes, de manera que completen dicha capa externa con 8 electrones. Por este motivo el carbono es un elemento apto para formar un número infinito de compuestos.
En muchos libros de texto encontrarán esta configuración electrónica basada en el modelo atómico de Niels Bohr, en la cual encontramos los 2 electrones en el primer nivel y los 4 electrones en el segundo nivel. Nos referimos a los protones dentro del núcleo y los neutrones dentro del núcleo. La estructura de Lewis que dibujaríamos para el átomo de carbono estaría ejemplificada por el símbolo del átomo C y puntos que se refieren a los electrones, a los 4 electrones más externos del átomo. Como ya les había mencionado, el origen de la posibilidad de formar tantos enlaces reside en la hibridación electrónica del carbono. El proceso de hibridación en el carbono consiste en la promoción electrónica a través de la absorción de energía de uno de los electrones del orbital 2s2, uno de estos, hacia uno de los subniveles o uno de los orbitales vacíos 2p. Este proceso de hibridación se da debido a que estos dos grupos de orbitales que están en el segundo nivel tienen energías muy parecidas. De modo que en el proceso de hibridación uno de los electrones del subnivel 2s2 pasa al 2pz. De modo que el resultado final de la hibridación es el emparejamiento electrónico de los orbitales. En este caso sería 2s1, uno de los electrones, se va hacia acá, 2px, 2py y 2pz. Es decir, el átomo de carbono dispone de 4 espacios, 4 vacancias electrónicas, lugares en donde pueden llegar electrones de otros átomos a través de enlaces covalentes, que el átomo de carbono puede formar a través del orbital 1s1, 2p, 2px, 2py y 2pz. De modo que el átomo de carbono puede combinar un orbital s con 1p o un orbital s con 2p o finalmente un orbital s con los 3p, dando origen a todas las hibridaciones del átomo de carbono. Estas hibridaciones son mostradas en la figura. Hablamos de hibridación tipo sp3 cuando se unen un orbital s y 3p formando un enlace simple. Este tipo de enlace simple carbono-carbono con hibridación sp3 es típico de los alcanos. Entonces la geometría que tiene este tipo de enlaces es tetraédrica, con ángulos de enlace entre 100 dados por el ángulo de 109.5 grados. El segundo caso corresponde a la unión de un orbital s y 2p, formando enlaces dobles. Estos enlaces dobles de hibridación sp2 de átomos de carbono son típicos de los alquenos, de modo que la estructura es triangular plana, donde el orbital libre, el orbital p que no formó el enlace, está perpendicular al plano trigonal, de modo que el ángulo de enlace entre los átomos de carbono y entre los orbitales en la hibridación sp2 es de 120. El último tipo de enlace que puede ocurrir en el átomo de carbono es el sp. En este caso solamente se une un orbital s y uno p, dejando el resto de los dos orbitales p libres. Este tipo de hibridación sp es típico de los enlaces carbono triple, representados por 3 líneas, 2 líneas y una línea para representar los enlaces. Es típico de los alquinos. El tipo de geometría para este tipo de enlaces es lineal, en donde los orbitales p libres están perpendiculares a la superficie lineal del enlace que está formando el enlace covalente, de modo que el ángulo de enlace es de 180 grados. En resumen, la hibridación del átomo de carbono consiste en la mezcla de orbitales puro s y p para formar orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. Hablamos de geometrías diagonal, una línea, trigonal, un triángulo, y tetraédrica, un tetraedro, para las hibridaciones sp, diagonal, sp2, trigonal y sp3, tetraédrica, en el átomo de carbono. Dependiendo de la hibridación, es posible formar enlaces simples, sp3, enlaces dobles con hibridación sp2, o enlaces triples con átomos con hibridación sp. Recordemos que el átomo de carbono puede formar enlaces covalentes, enlaces en los cuales los dos átomos
participantes del enlace comparten uno de los electrones. En general, los enlaces covalentes pueden ser considerados como muy fuertes, de modo que los compuestos de carbono son considerados muy estables. Los átomos de carbono pueden formar parte de enlaces simples, dobles o triples con otros átomos de carbono, o incluso con otros elementos. Si la formación de un enlace covalente entre carbono y carbono le confiere estabilidad a los compuestos, la formación de dos enlaces covalentes en el caso del enlace doble o en el caso del enlace triple, tres enlaces covalentes, brindará aún mayor estabilidad a esta familia de compuestos. Como lo habíamos mencionado antes, dentro de los compuestos de carbono existen los hidrocarburos, los cuales corresponden a compuestos formados por carbono e hidrógeno solamente. El más simple de todos es el metano y tiene la fórmula molecular CH4, un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Pero a medida que añadimos átomos al átomo de carbono, aumenta la complejidad de la cadena, de modo que la molécula crece. En general, para los hidrocarburos y para los más simples, la fórmula para un hidrocarburo lineal está dada por CnH2n más 2. De modo que si tenemos un hidrocarburo que tiene 5 átomos de carbono, tendrá exactamente 12, 2 por 5, 10, más 2, 12 átomos de hidrógeno. Este hidrocarburo recibe el nombre de pentano, penta 5, ano, alcano. Su fórmula molecular es C5H12. La gasolina está compuesta de un gran número de hidrocarburos, principalmente de octano. Este está compuesto de 8 átomos de carbono. Por esta razón, la gasolina se mide el octanaje, es decir, la cantidad de octano, C8H18. La mayoría de las propiedades de los compuestos de carbono se derivan de su fórmula molecular o de su estructura química. Debido al elevadísimo número de compuestos de carbono diferentes, resulta prácticamente imposible encontrar propiedades físicas comunes para todos ellos. No obstante, podemos hablar de propiedades de determinados grupos o familias de compuestos. A medida que aumentamos la cadena, las propiedades de las moléculas cambian, debido al carácter covalente de los enlaces. Para este tipo de compuestos orgánicos, formados por carbono e hidrógeno, las fuerzas entre las moléculas, es decir, las fuerzas intermoleculares, son muy bajas, lo que hace que tengan temperaturas de fusión y ebullición también bajas. Así son los hidrocarburos más sencillos, generalmente son gases o líquidos a temperatura ambiente. A medida que aumenta el número de carbonos en el hidrocarburo, va pasando del estado gaseoso al líquido o hasta el sólido. La tabla mostrada a continuación relaciona el nombre o el tipo de átomo, el tipo de compuesto orgánico con la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición y la densidad. El metano solamente tiene un carbono, el etano 2, propano 3, butano 4, pentano 5, 6, 7, 8, 9 y 10 respectivamente. A medida que aumentamos el número de carbono, aumenta el punto de fusión. Lo mismo pasa con la temperatura de ebullición. Pasa a estar desde menos 61, menos 161 para el metano, hasta 174 cuando hablamos del decano. Otra característica importante en el caso del carbono es que se encuentra en el sistema periódico del cuarto grupo y en el segundo periodo. Esto implica que el valor de electronegatividad para el carbono no es elevado, lo que supone que los compuestos de carbono no tienen carácter iónico sino covalente, hecho que hace que todos los carbonos formen enlaces covalentes. De este modo hemos llegado al final del primer video del tema 4 en nuestro log de química general. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.